Nunca olvidaré el día en que mi único hijo me dijo que era una vergüenza para la familia. Era mi cumpleaños número 68 cuando Carlos me miró a los ojos y me dijo: «Eres una decepción, madre». Acababa de revelarle que había vendido la casa, el último lazo tangible con mi difunto marido, para pagar las deudas que mi hijo ocultaba a su esposa. Lo que yo no sabía era que mi último sacrificio también sería mi liberación más profunda. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Elena, tengo 68 años y durante décadas viví para mi hijo, Carlos. Mi esposo falleció cuando Carlos tenía solo 15 años, dejándome la misión de criar sola a nuestro único hijo. Trabajé como enfermera en turnos dobles, ahorré cada centavo posible y pospuse mis propios sueños para que Carlos pudiera estudiar en las mejores escuelas. Nunca me arrepentí de los sacrificios. Cada noche sin dormir, cada comida que me salté, cada año sin vacaciones, todo parecía valer la pena cuando vi a mi hijo graduarse en administración con honores. El orgullo que sentí ese día fue indescriptible. Creí genuinamente que había cumplido mi papel como madre. La vida siguió su curso. Carlos conoció a Amanda en un evento corporativo. Ella era deslumbrante, ambiciosa y provenía de una familia influyente. Su boda fue un evento elegante para el que ahorré durante meses para comprar un vestido adecuado. Aún recuerdo el comentario que Amanda hizo cuando me vio. «Qué adorable, has conseguido algo muy apropiado para la ocasión». El tono condescendiente no se me escapó, pero me lo tragué como me tragué tantas otras pequeñas humillaciones a lo largo de los años. Las primeras señales de problemas surgieron cuando Carlos y Amanda compraron una casa que claramente no podían permitirse. 3 habitaciones, piscina en un barrio exclusivo. «Es una inversión, madre», explicó Carlos con esa confianza que siempre me hacía creer en él. «Estaremos bien». 6 meses después, Carlos apareció en la puerta de mi pequeño apartamento con profundas ojeras y el rostro abatido. Había perdido el trabajo hacía 2 meses. No se lo había dicho a Amanda porque ella estaba organizando un viaje a París y él no quería arruinar su felicidad. «Ella no sabe que estamos ahogados en deudas», confesó con la voz temblorosa. «Si perdemos la casa, me dejará». La desesperación en sus ojos me partió el corazón. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas. Le ofrecí vender lo único de valor que aún poseía, la pequeña casa que había heredado de mi marido. Era el último pedazo tangible de la vida que habíamos construido juntos, lleno de recuerdos, risas, lágrimas y amor. «No, madre, no puedo aceptarlo», dijo Carlos, pero la débil resistencia en su voz revelaba que ya lo había aceptado en su corazón. «Es solo una casa», respondí con una sonrisa que escondía mi dolor. «Lo que importa son las personas, no las cosas». El proceso de venta fue rápido. El dinero, 250,000 reales, fue transferido directamente a la cuenta de Carlos. Suficiente para saldar una parte significativa de la hipoteca de su casa y darle un respiro financiero hasta que consiguiera un nuevo empleo. Durante los meses siguientes, noté cambios sutiles en el comportamiento de Carlos y Amanda. Las visitas, que ya eran raras, se volvieron casi inexistentes. Cuando los llamaba, las conversaciones eran cortas y apresuradas. Las pocas veces que me invitaron a cenar, Amanda se aseguraba de presumir sus nuevas adquisiciones: un juego de sofás italianos, cuadros de artistas emergentes, electrodomésticos de última generación. La madre de Roberto, mi colega del club, acaba de regalarle a su hijo un coche importado, comentó Amanda durante una de esas cenas, mirándome directamente. Algunas madres realmente saben cómo ayudar a sus hijos a mantener un cierto estándar. Carlos simplemente bajó los ojos al plato, evitando mi mirada. Su silencio dolía más que sus palabras. Mientras tanto, yo me había mudado a un pequeño apartamento de alquiler, calculando cuidadosamente cada gasto.
Mi pensión como enfermera era modesta, y ahora, sin el alquiler que recibía de la casa vendida, necesitaba ser aún más cuidadosa con el dinero. Hasta que llegó mi cumpleaños número 68. Esperé todo el día por una llamada de Carlos. A las 7 de la noche, cuando ya había perdido la esperanza, mi teléfono sonó. Era él, invitándome a una cena sorpresa. Amanda preparó algo especial para ti, dijo con un entusiasmo que me pareció forzado. Me puse mi mejor ropa, un conjunto azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y tomé un taxi hasta su casa. Cuando llegué, Carlos me recibió con un abrazo rápido y torpe. Amanda apareció poco después, impecable en un vestido rojo que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. «Feliz cumpleaños, Elena», dijo ella, con esa sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. «Preparé salmón a la parrilla. Espero que te guste». La mesa estaba bellamente puesta con la porcelana fina que yo sabía que era herencia de la familia de Amanda. Copas de cristal reflejaban la suave luz de las velas aromáticas. Todo era impecable, calculado, perfecto y completamente carente de calidez. Durante la cena hablamos de temas superficiales: el clima, el nuevo gimnasio al que iba Amanda, el perro del vecino que ladraba demasiado. Hasta que Carlos se aclaró la garganta e intercambió una mirada significativa con su esposa. «Madre», comenzó vacilante, «tenemos una petición especial que hacerte». La mirada entre Carlos y Amanda contenía algo que me heló por dentro. Era una mezcla de determinación y vergüenza, como si estuvieran a punto de hacer algo desagradable, pero necesario. Sentí mi corazón acelerarse mientras me servía más vino en mi copa, buscando coraje líquido para enfrentar lo que vendría. «Estamos pensando en abrir nuestro propio negocio», continuó Carlos, su voz ganando confianza con cada palabra. «Una oficina de consultoría financiera. Ya tenemos algunos clientes potenciales, pero necesitamos una inversión inicial». «Algo alrededor de 80,000 reales», completó Amanda, mirándome directamente con esa sonrisa calculada que yo conocía tan bien. «Creemos que podrías ayudarnos, ya que debes haber guardado algo de la venta de la casa». La copa casi se me resbaló de los dedos. El dinero de la venta había sido transferido íntegramente a Carlos. No guardé ni un solo centavo. Miré a mi hijo, esperando que él aclarara el malentendido, pero él simplemente evitó mi mirada, de repente muy interesado en el patrón de la servilleta. «Carlos», comencé con cuidado, «sabes que todo el dinero de la venta fue para ustedes, para saldar las deudas de la casa». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Amanda se giró lentamente hacia Carlos, su sonrisa desapareciendo como hielo bajo el sol. «¿De qué está hablando?», preguntó con una voz cortante. «¿Qué dinero de la venta? ¿Qué deudas?». En ese momento me di cuenta de mi terrible error. Carlos nunca le había contado a Amanda sobre el dinero, sobre la pérdida del trabajo, sobre las deudas que casi les hicieron perder la casa, sobre mi sacrificio. «Carlos tuvo dificultades hace unos meses», expliqué, intentando suavizar el golpe. «Perdió el trabajo y ustedes estaban atrasados con los pagos de la hipoteca. Vendí mi casa para ayudar». El rostro de Amanda se transformó en una máscara de furia contenida. «¿Perdió el trabajo? ¿Cuándo sucedió exactamente eso?». «Hace unos 8 meses», respondí, dándome cuenta demasiado tarde de que solo estaba hundiendo a Carlos aún más. «¿8 meses?», repitió Amanda lentamente, como si saboreara cada sílaba amarga. «¿Y dónde están los 250,000 reales de la venta de la casa, Carlos?». Mi hijo finalmente levantó la vista. Su rostro estaba pálido, una fina capa de sudor le brillaba en la frente. «Lo usé para pagar las cuotas atrasadas, para saldar algunas tarjetas de crédito, ¿Para financiar mi viaje a París?», completó Amanda, su voz elevándose peligrosamente. «¿Para comprar ese reloj suizo que dijiste que era un bono del trabajo? ¿Para reformar la cocina que insististe en que podíamos pagar?». Carlos no respondió. No había respuesta posible. Amanda se levantó bruscamente, derribando su copa. El vino tinto se esparció por el mantel blanco como sangre.
Me voy a la habitación. No me sigas, dijo, antes de salir como un huracán, dejando solo el eco de sus tacones altos en el suelo de madera. Me quedé sola con mi hijo en el comedor, rodeadas por los restos de lo que debería haber sido una celebración de mi cumpleaños. Carlos se pasó las manos por el rostro, en un gesto que me recordó dolorosamente cuando era niño y había hecho algo malo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó finalmente, su voz baja, pero cargada de acusación. «¿Por qué tenías que contarlo?». La injusticia de la pregunta me golpeó como una bofetada. «No sabía que era un secreto», respondí, sintiendo una ira creciente. «Nunca dijiste que le estabas mintiendo a tu esposa sobre el origen del dinero». «No estaba mintiendo», protestó débilmente. «Simplemente omitiendo algunos detalles hasta que pudiera arreglarlo todo». «¿Y cómo planeabas arreglarlo? ¿Pidiéndome más dinero? ¿Dinero que no tengo?». Carlos se levantó y comenzó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. Lo iba a conseguir. La oficina de consultoría es una idea real. Tenemos contactos prometidos. En unos meses podríamos estar ganando lo suficiente para... ¿Para qué, Carlos? ¿Para mantener una vida basada en mentiras? ¿Para seguir fingiendo que pueden pagar un estilo de vida que claramente está más allá de sus posibilidades? Se detuvo bruscamente y me encaró. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban duros y fríos. «¿Qué sabes tú de posibilidades, madre? Siempre has vivido una vida mediocre, conformándote con migajas, nunca aspirando a nada mejor». Sus palabras me golpearon como flechas envenenadas, precisas y fatales. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Por un momento no pude respirar. «¿Eso es lo que piensas de mí?», pregunté finalmente, mi voz poco más que un susurro. «¿Que mi vida fue mediocre? Mira a tu alrededor», gesticuló ampliamente. «Esta es la vida que queremos, una casa hermosa, viajes internacionales, respeto social. No quiero terminar como tú, contando monedas para pagar el alquiler de un apartamento minúsculo». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón. Fue la imagen que tenía de mi hijo, del hombre que creía haber criado. Lo miré como si fuera un extraño. «¿Crees que mi vida fue mediocre porque nunca tuve una casa como esta?», pregunté, sintiendo una claridad repentina. «¿Sabes lo que es mediocre, Carlos? Mentir a tu esposa, desperdiciar el sacrificio de tu madre, valorar las cosas en lugar de a las personas». Me levanté lentamente, mis piernas más firmes de lo que esperaba. «Me voy ahora. Mi regalo de cumpleaños para mí misma será no escuchar una palabra más tuya esta noche». Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Amanda bajar las escaleras. Se había cambiado el vestido rojo por ropa casual y llevaba una pequeña maleta. «Me voy a casa de mi hermana», anunció ella, ignorando a Carlos por completo y dirigiéndose a mí. «Y en cuanto a ti, Elena, debiste haberme contado. Mujeres como nosotras necesitamos cuidarnos cuando lidiamos con hombres como él». Antes de que pudiera responder, salió, cerrando la puerta con fuerza. Carlos permaneció inmóvil, como una estatua de sal, mirando al espacio vacío donde había estado su esposa. «¿Ves lo que hiciste?», murmuró, finalmente volviendo su mirada hacia mí. Había algo despreciable en su expresión, algo que me hizo retroceder instintivamente. «Eres una vergüenza para esta familia, una decepción como madre». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, imposibles de retirar. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi rostro, pero no me permití derramar ninguna más. En cambio, enderecé los hombros y miré directamente a los ojos del hombre que una vez fue mi pequeño niño. «La vergüenza es tuya, Carlos, y la decepción es mía». Salí a la noche fría, sin mirar atrás, sin saber que ese momento terrible sería el comienzo de mi liberación más profunda. El taxi me llevó de vuelta a mi pequeño apartamento, donde entré sintiendo el peso de mis 68 años como nunca antes.
Las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana, indiferentes al terremoto emocional que acababa de sacudir mi mundo. Me senté en el sillón gastado que había rescatado de nuestro antiguo hogar, una de las pocas piezas que traje conmigo, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Una vergüenza, me repetí a mí misma, sintiendo cada sílaba como una pequeña cuchilla. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente, mezclándose con otras frases crueles que él había dicho a lo largo de los años y que yo había decidido ignorar. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba criando a alguien capaz de tal ingratitud? Esa noche no pude dormir. Repasé cada decisión, cada sacrificio, cada momento en que puse las necesidades de Carlos por encima de las mías. Recordé cuando rechacé un ascenso en el hospital porque requeriría viajes ocasionales, dejando a Carlos solo por unos días. Cuando renuncié a una relación prometedora con un médico viudo porque Carlos, entonces adolescente, se mostró celoso y hostil. Cuando usé mis ahorros para la jubilación para pagar la universidad privada a la que él insistió en asistir. La mañana me encontró exhausta, con profundas ojeras, pero extrañamente tranquila. Algo había cambiado durante esa noche de insomnio. Una resolución silenciosa se había formado dentro de mí, como un cristal que se solidifica lentamente en una solución saturada. Mientras preparaba mi café, el teléfono sonó. Era Marta, mi vieja amiga de los tiempos de la escuela de enfermería. No hablábamos desde hacía casi un año, otra relación que había descuidado en favor de estar siempre disponible para Carlos. «Elena, feliz cumpleaños atrasado», exclamó ella con esa energía contagiosa que siempre admiré. «Intenté llamarte ayer, pero salía el buzón de voz». «Gracias, Marta», respondí, sorprendida de lo ronca que sonaba mi voz después de una noche de llanto. Fue un cumpleaños inolvidable. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Marta siempre tuvo una intuición aguda para detectar cuando algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó simplemente. Y entonces, como una represa que finalmente cede bajo presión, se lo conté todo. Sobre la venta de la casa, sobre las mentiras de Carlos, sobre las palabras crueles intercambiadas la noche anterior. Marta escuchó en silencio, ocasionalmente murmurando palabras de apoyo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», concluí, sintiendo un cansancio profundo. Una parte de mí se siente aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima. «Porque así fue», respondió Marta con firmeza. «El peso de vivir para otra persona. El peso de sacrificar tu propia felicidad por alguien que no lo aprecia». Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué hago ahora, Marta? Tengo 68 años. Es demasiado tarde para... ¿Para qué? Ya ni siquiera sé lo que quiero». «Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida», respondió ella con convicción. «Y tengo algo que contarte que quizás sea exactamente lo que necesitas oír ahora». Marta, entonces, compartió una noticia sorprendente. Había recibido una invitación para participar en un programa de enfermeros voluntarios en Portugal, en la región del Algarve. El programa buscaba específicamente enfermeros jubilados con experiencia en cuidados geriátricos, exactamente mi especialidad durante los últimos 15 años de mi carrera. Ofrecen alojamiento, un pequeño estipendio y, lo más importante, la oportunidad de conocer un país nuevo mientras hacemos algo significativo, explicó, apenas conteniendo la emoción. «Iba a invitarte a venir conmigo como compañera de viaje, pero ahora te estoy invitando porque creo que realmente deberías inscribirte tú también». «¿Portugal?», repetí, la idea pareciendo simultáneamente absurda y extrañamente tentadora. «Pero nunca he salido de Brasil, ni siquiera tengo pasaporte». «¿Y qué? Nunca es tarde para conseguir uno», respondió Marta con una risa. «El programa comienza en 3 meses, tiempo más que suficiente para organizarlo todo». Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina,
mirando por la ventana al cielo gris de esa mañana de invierno. Portugal, el país de mis abuelos paternos, a quienes nunca conocí. La tierra sobre la que mi padre contaba historias maravillosas cuando yo era niña. Un lugar que siempre existió en mi imaginación como un sueño lejano e imposible. Mientras contemplaba esa posibilidad inesperada, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Carlos. Necesitamos hablar. Voy para allá. Sentí mi estómago encogerse. Una parte de mí quería negarse, decir que no estaba lista para verlo. Pero otra parte, quizás la madre que nunca dejaría de existir por completo, quería creer que él vendría con una sincera disculpa. Respondí simplemente, aquí estaré. Una hora después, el timbre sonó. Abrí la puerta y allí estaba Carlos, más arreglado que la noche anterior, pero con los ojos rojos e hinchados. Sin decir una palabra, le hice un gesto para que entrara. Se sentó en el sofá, mirando a su alrededor como si estuviera notando por primera vez lo pequeño y modesto que era el lugar donde yo vivía. Me senté en el sillón frente a él, manteniendo una distancia física que reflejaba el abismo emocional entre nosotros. Amanda se fue, comenzó, su voz baja. Dijo que necesita tiempo para pensar si todavía quiere estar casada conmigo. No respondí, no había nada que decir. Todo se está desmoronando, continuó, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso, y no sé por dónde empezar a arreglarlo. Quizás, sugerí suavemente, deberías empezar siendo honesto, contigo mismo y con los demás. Carlos levantó la vista, encontrando la mía por primera vez. Es más complicado que eso, madre. No entiendes la presión que siento, las expectativas. ¿Qué expectativas, Carlos? ¿Las tuyas? ¿Las de Amanda? Ciertamente no las mías. Se rió amargamente. No, nunca las tuyas. Siempre te has conformado con tan poco. Siempre viviendo como si tuvieras miedo de pedirle más a la vida. Sus palabras me golpearon de nuevo, pero esta vez, en lugar de dolor, sentí una claridad cristalina. Vi a mi hijo como realmente era. Un hombre atrapado en una visión distorsionada del éxito, incapaz de encontrar satisfacción en lo que tenía, siempre persiguiendo más, más, más. ¿Sabes lo que es irónico?, comenté, manteniendo mi voz tranquila. Tú me ves como alguien que se conformó con poco, que tuvo miedo de vivir plenamente. Pero la verdad es que yo elegí conscientemente lo que era importante para mí. Elegí ser madre a tiempo completo después de que tu padre murió. Elegí priorizar tu educación y bienestar. Nunca fueron elecciones basadas en el miedo, Carlos. Fueron elecciones basadas en el amor. Él desvió la mirada, incómodo con mis palabras. Y ahora, continué, sintiendo una fuerza creciente dentro de mí. Estoy haciendo una nueva elección, una elección para mí misma. Me voy a Portugal, anuncié con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Las palabras, una vez pronunciadas, flotaron en el aire entre nosotros como una declaración de independencia. Carlos me miró como si acabara de decir que planeaba viajar a Marte. Su boca se abrió y se cerró varias veces antes de que pudiera formular una respuesta. ¿Portugal? ¿De qué estás hablando? ¿Es esto algún tipo de broma? No es una broma, respondí con calma, dándome cuenta de que realmente hablaba en serio. La idea que parecía tan absurda hacía solo una hora ahora se solidificaba en una decisión concreta. Marta me invitó a participar en un programa de enfermeros voluntarios en el Algarve. Voy a aceptar. Carlos se levantó bruscamente, como si necesitara alguna acción física para procesar lo que estaba escuchando. No puedes simplemente... irte, protestó. Nunca has viajado sola, nunca has estado fuera de Brasil. Tienes 68 años, por el amor de Dios. Precisamente por tener 68 años es que necesito irme, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la tormenta emocional dentro de mí. ¿Cuántos años más tendré? ¿Cuánto tiempo me queda para vivir nuevas experiencias, para conocer otros lugares, para hacer algo significativo además de... además de vivir para ti?
Las últimas palabras salieron más amargas de lo que pretendía, pero eran verdaderas. Carlos retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. ¿Entonces eso es todo?, preguntó, su voz subiendo. ¿Una pelea, unas pocas palabras duras, y decides abandonar a tu familia? ¿Abandonar a tu propio hijo? Sentí una oleada de indignación atravesarme. ¿Abandonar? Carlos, tienes 40 años. Tienes tu propia casa, tu propia vida. No estoy abandonando a nadie. Por fin, estoy eligiendo vivir mi vida. ¿Y qué pasó con la familia es para siempre? ¿Con las madres siempre ponen a sus hijos primero? ¿Eran solo palabras vacías? Respiré hondo, buscando paciencia. La familia es para siempre, sí, y seguiré siendo tu madre donde quiera que esté. Pero eso no significa que tenga que sacrificar mis últimos años para estar permanentemente disponible para ti. Carlos se pasó la mano por el rostro, en un gesto que mezclaba frustración e incredulidad. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Por lo que dije cuando estaba enojado. No quise decir eso, lo sabes. No eres una vergüenza ni una decepción. Solo estaba trastornado. No es solo por lo de anoche, respondí, sintiendo una tristeza profunda. Es por todos los días de los últimos 20 años. Es por cómo nuestra relación se convirtió en una vía de un solo sentido, donde yo doy y tú tomas. Es por cómo perdí la noción de quién soy más allá de ser tu madre. Caminé hacia la ventana, mirando hacia afuera sin realmente ver nada. ¿Sabes? Ya casi no recuerdo a la persona que era antes. La Elena que amaba leer poesía por la noche. La Elena que soñaba con conocer el mar Mediterráneo. La Elena que quería aprender a pintar acuarelas. ¿Dónde se perdió? Me giré para encararlo, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Se perdió en ti, Carlos, en cuidarte, en vivir para ti, en sacrificarlo todo por ti. Y ahora necesito encontrarla de nuevo, antes de que sea demasiado tarde. Carlos me miraba con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de shock, indignación y quizás un destello de comprensión. ¿Y si me necesitas?, preguntó finalmente, su voz más suave. ¿Y si te enfermas allí? ¿Si te pasa algo? Por un momento, pensé que había detectado preocupación genuina en su voz, pero luego me di cuenta. Estaba preocupado por sí mismo, por quién lo cuidaría si yo no estuviera disponible. Estoy segura de que sobrevivirás, Carlos, respondí secamente. Así como yo sobreviví a criar a un hijo sola, a enterrar a un marido, a trabajar turnos dobles, a vender mi casa para salvar la tuya. Bajó los ojos, finalmente silenciado por la verdad incontestable de mis palabras. No estoy haciendo esto para castigarte, añadí con más suavidad. Estoy haciendo esto por mí, porque si no lo hago ahora, temo que nunca más tendré el coraje. En los días siguientes, mi decisión solo se fortaleció. Llamé a Marta y confirmé mi interés en el programa. Estaba radiante y me ayudó con los formularios de inscripción, destacando mi experiencia en cuidados geriátricos y mi fluidez básica en portugués, una ventaja para trabajar en Portugal, a pesar de las diferencias de acento y expresiones. Carlos no volvió a buscarme esa semana. Amanda, sin embargo, apareció inesperadamente en mi puerta 3 días después. Se veía diferente, menos pulida, más humana. Sin el maquillaje perfecto y los tacones altos, vestida solo con jeans y una blusa simple, me recordaba más a la joven que Carlos me había presentado años atrás. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente, tan diferente de la Amanda segura y a veces arrogante que yo conocía. Le hice un gesto para que entrara y le ofrecí un café, que ella aceptó con un agradecimiento susurrado. Nos sentamos en la mesa de la cocina, un silencio incómodo flotando entre nosotras. Carlos me lo contó, dijo finalmente. Lo de Portugal. Asentí, esperando críticas o intentos de convencerme de quedarme. En cambio, ella me sorprendió. Creo que deberías ir, declaró, encontrando mis ojos por primera vez. Creo que te lo mereces después de...
Después de todo, me quedé tan sorprendida que no pude formular una respuesta inmediata. Amanda continuó, las palabras saliendo como una confesión largamente contenida. Nunca te di una oportunidad de verdad, admitió, sus dedos jugando nerviosamente con el asa de la taza. Desde el principio te vi como un obstáculo, la madre sobreprotectora que no podía cortar el cordón umbilical. Tragué saliva, absorbiendo sus palabras. No eran fáciles de escuchar, pero aprecié su honestidad brutal. La verdad es que tenía envidia, continuó ella, sorprendiéndome aún más. Envidia del amor que Carlos sentía por ti, de la seguridad que él tenía al saber que siempre estarías allí, pasara lo que pasara. Mis padres nunca fueron así. Siempre dejaron claro que su amor era condicional a mi éxito, a mis logros. Por primera vez, sentí una punzada de compasión por Amanda. Detrás de la fachada perfecta, había una niña insegura buscando desesperadamente aprobación y amor incondicional. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. ¿Tú y Carlos? Se encogió de hombros, un gesto extrañamente vulnerable. No lo sé, estamos hablando. Él está diferente, más honesto quizás, más dispuesto a admitir sus errores. Es un comienzo. Cuando Amanda se fue, me quedé pensando en nuestra conversación. Era extraño cómo la vida daba vueltas. La mujer que durante años había considerado fría y distante, acababa de mostrarme un lado de sí misma que nunca imaginé que existiera. Ese breve momento de vulnerabilidad creó entre nosotras una conexión que años de cenas formales y conversaciones superficiales no lograron establecer. En los días siguientes, me sumergí en los preparativos para mi viaje. Nunca había tenido un pasaporte y el proceso parecía demasiado complicado para una mujer de 68 años que rara vez salía de su propia ciudad. Pero Marta, con su energía característica, me guió por cada paso. Juntas, enfrentamos la burocracia, llenamos formularios, nos hicimos fotos oficiales, en las que, para mi sorpresa, no parecía tan vieja como temía. Y finalmente, 3 semanas después, sostuve en mis manos ese pequeño libreto azul que representaba mi primera verdadera libertad. Mi inscripción en el programa fue aceptada con entusiasmo. Aparentemente, enfermeras con mi experiencia en geriatría eran raras y valiosas, especialmente aquellas dispuestas a trabajar como voluntarias. El programa cubriría mi alojamiento en un pequeño apartamento compartido con Marta, además de proporcionar un estipendio mensual modesto para comida y necesidades básicas. No sería lujoso, pero sería suficiente. Con cada paso concreto que daba hacia Portugal, sentía una mezcla de terror y euforia. Terror por lo desconocido, por el riesgo, por la enormidad del cambio. Euforia por la posibilidad, por la aventura, por la oportunidad de redescubrir quién era más allá de los roles que desempeñé durante décadas. Carlos volvió a buscarme cuando faltaban solo 2 semanas para mi partida. Apareció sin avisar, cargando una caja de cartón. «Son algunas cosas que pensé que querrías llevarte», explicó cuando abrí la puerta, su tono cauteloso, como si estuviera tanteando el terreno entre nosotros. Acepté la caja y lo invité a entrar. Dentro, encontré álbumes de fotografías antiguas, algunas joyas simples que pertenecieron a mi madre y cartas que mi marido me había escrito durante nuestro noviazgo, objetos que había dejado en la casa que vendí, que Carlos aparentemente había guardado todo este tiempo sin decírmelo. «Gracias», murmuré, conmovida por el gesto inesperado. Nos sentamos en el pequeño sofá. Otro silencio incómodo se instaló entre nosotros. Carlos se veía diferente, más delgado, con una barba incipiente que nunca se permitiría en sus días de ejecutivo impecable, vistiendo ropa simple en lugar de los trajes caros que solía usar incluso en ocasiones informales. «¿Cómo van las cosas?», pregunté finalmente. «Diferentes», respondió, pasándose la mano por el cabello ligeramente más largo de lo normal. Amanda volvió a casa. Estamos hablando mucho, sobre el dinero principalmente, sobre las expectativas,
sobre cómo construimos nuestra vida sobre cimientos que no podíamos sostener. Asentí, animándolo a continuar. Conseguí un trabajo, dijo, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. No se parece en nada a lo que tenía antes. Estoy trabajando como gerente asistente en una tienda de suministros de oficina. El salario es menos de la mitad de lo que ganaba, pero es honesto. Es un comienzo. Sentí una oleada de orgullo inesperado. Era el primer trabajo que Carlos había conseguido por su cuenta, sin usar contactos ni mi ayuda financiera para sostenerlo mientras buscaba la posición ideal. También estamos vendiendo la casa, continuó, evitando mi mirada. Es demasiado grande, demasiado cara. Encontramos un apartamento más pequeño en un barrio más simple. Amanda se está adaptando a la idea. No pude evitar una pequeña sonrisa. El universo tenía un sentido del humor peculiar. Yo había vendido mi casa para que ellos pudieran mantener la suya, y ahora la estaban abandonando de todos modos. Estoy orgullosa de ti, dije sinceramente. Esas no son decisiones fáciles. Carlos levantó la vista, sorprendido. Claramente esperaba críticas, no aprobación. Vine aquí para pedirte que no te vayas, confesó después de un momento. Para decirte que te necesito aquí, que sería más fácil empezar de nuevo con tu apoyo. Pero ahora, sentado aquí, mirándote, veo algo diferente en tus ojos, algo que no veía desde hace mucho tiempo. ¿Qué? Pregunté curiosa. Esperanza, respondió simplemente. Pareces viva. La mañana de mi partida llegó con un cielo azul límpido, como si el universo estuviera sonriendo a mi decisión. Mis pocas pertenencias estaban organizadas en 2 maletas, una grande para la bodega del avión y una pequeña para llevar conmigo en la cabina. Revisité mi apartamento una última vez, pasando los dedos por las superficies familiares, despidiéndome silenciosamente de ese espacio que había sido mi refugio en los últimos años. Marta llegaría en 1 hora para llevarme al aeropuerto. Teníamos vuelos separados, pero llegaríamos a Lisboa con solo unas horas de diferencia. Yo volaría primero, una decisión deliberada que tomé para obligarme a navegar sola al menos parte de ese viaje intimidante. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que no dependía por completo de nadie. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Era demasiado temprano para ser Marta. Abrí la puerta y encontré a Carlos y Amanda, ambos luciendo tan nerviosos como yo me sentía. «Vinimos a llevarte al aeropuerto», dijo Carlos, su tono sugiriendo que no aceptaría una negativa. Amanda dio un paso adelante, extendiéndome un pequeño y delicado envoltorio. «Un regalo de despedida», explicó. «Para que lo abras cuando estés en el avión». Acepté el regalo con un agradecimiento sorprendido. Nunca habíamos intercambiado regalos antes, ni en cumpleaños ni en Navidades. Siempre era Carlos quien compraba algo en nombre de los dos, generalmente algo práctico e impersonal que claramente no tenía el toque de Amanda. El camino al aeropuerto fue silencioso, pero no de una manera incómoda. Era como si todos hubiéramos llegado a una tregua silenciosa, un reconocimiento mutuo de que estábamos en territorio desconocido, intentando navegar por un nuevo tipo de relación. En la terminal de embarque, después de facturar mi equipaje y con la tarjeta de embarque en la mano, llegó el momento de la despedida. Sentí un nudo en la garganta. Por más decidida que estuviera a seguir mi nuevo camino, había un dolor agudo al decirle adiós a mi hijo. A pesar de todo, él era mi única familia. Carlos me abrazó primero, un abrazo largo y apretado que me tomó por sorpresa. «Perdóname», susurró en mi oído. «Por todo». Asentí contra su hombro, incapaz de hablar. Amanda se acercó después de unos momentos, sus ojos también brillando con lágrimas contenidas. Cuando Carlos finalmente me soltó, ella también me abrazó, un abrazo más breve pero igualmente sincero. «Estás hermosa», dijo ella, examinándome con evidente admiración. «Portugal claramente te sienta bien. Llamaré cuando llegue»,
prometí, secando discretamente una lágrima. Y tengo la dirección del apartamento. Pueden visitarme cuando quieran. Quizás en las próximas vacaciones, sugirió Carlos, con una vacilación que sugería que todavía estábamos en territorio inestable, reconstruyendo puentes que habían sido gravemente dañados. Caminé por la puerta de embarque sin mirar atrás, temiendo que, si lo hacía, todo mi coraje se desvanecería. Solo cuando estaba sentada en el avión, el cinturón de seguridad firmemente ajustado a mi alrededor, me permitía abrir el pequeño paquete que Amanda me había dado. Era un diario, encuadernado en cuero suave de color azul marino. En la primera página, escrita con una elegante caligrafía que reconocí como la de Amanda, había un mensaje. Para que registres tus aventuras, para que recuerdes quién siempre fuiste y a quién estás redescubriendo. Con gratitud por enseñarme que nunca es demasiado tarde. Amanda. Las lágrimas que había contenido en el aeropuerto finalmente rodaron libremente. Era el primer regalo verdaderamente personal que había recibido de mi nuera, y llegó en el momento exacto en que nos estábamos separando, quizás para siempre. El vuelo a Lisboa fue largo e incómodo, como era de esperar. Dormí de forma intermitente, despertándome desorientada cada vez que el avión enfrentaba una turbulencia. En las horas que permanecí despierta, alterné entre el terror absoluto de lo que estaba haciendo y una emoción casi infantil por la aventura que se desarrollaba. Cuando finalmente aterrizamos, mis piernas temblaban tanto que temí no poder caminar por el pasillo del avión. Seguí el flujo de pasajeros, dejándome llevar por la corriente humana a través de inmigración, donde mi pasaporte nuevecito fue sellado por primera vez, y luego al área de recogida de equipajes. Siguiendo las instrucciones meticulosas que Marta me había dado, encontré el mostrador de información turística donde pedí ayuda para comprar un chip local para mi teléfono. La joven dependienta, al darse cuenta de mi portugués brasileño y mi evidente desorientación, fue excepcionalmente amable, explicándome lentamente cómo usar el transporte público para llegar al pequeño hotel donde pasaría la primera noche, esperando la llegada de Marta al día siguiente. El taxi me llevó a través de calles que parecían sacadas de un sueño. Estrechas, empinadas, pavimentadas con piedras irregulares, flanqueadas por edificios antiguos, pintados en tonos pastel descoloridos por el sol y el tiempo. Lisboa era exactamente como las fotos que había estudiado obsesivamente en las semanas anteriores, pero al mismo tiempo completamente diferente. Había un olor en el aire, una mezcla de brisa marina, café fuerte y algo indefiniblemente antiguo, que ninguna foto podría capturar. Mi pequeño hotel estaba en un callejón tranquilo, en un edificio que el taxista me informó que tenía más de 300 años. Mi habitación era minúscula para los estándares brasileños, pero impecablemente limpia, con una ventana que se abría a un patio interior donde la ropa tendida formaba un colorido tendedero entre los edificios. Me senté en la cama, de repente exhausta más allá de las palabras. Lo había logrado. Estaba en Portugal, sola, a los 68 años, en un país extranjero. La idea era tan surreal que empecé a reír, una risa que rápidamente se transformó en lágrimas, y luego de nuevo en risa. Era como si todas las emociones reprimidas de los últimos meses finalmente estuvieran encontrando una válvula de escape. Cuando la tormenta emocional pasó, tomé mi nuevo teléfono y llamé a Carlos, como había prometido. Era de madrugada en Brasil, pero él contestó al primer tono, como si estuviera esperando al lado del teléfono. Llegué, dije simplemente. Estoy bien. ¿Cómo es?, preguntó, su voz ronca por el sueño, pero claramente interesada. Viejo, respondí, sonriendo para mí misma. Hermoso. Diferente a todo lo que he visto. Mañana voy a explorar un poco antes de que llegue Marta. Después de colgar, me di una ducha rápida y caí en la cama, durmiendo al instante, sin sueños, el sueño de los completamente exhaustos. Desperté desorientada, la habitación desconocida momentáneamente alarmante hasta que el recuerdo regresó. Estaba en Lisboa. Era mi primer día en un país extranjero.
Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda para caminar, pero aún así presentable. La recepcionista del hotel, una señora de mediana edad llamada Conceição, me dio un mapa y marcó algunos puntos de interés cercanos que podría visitar a pie. «A usted le gustará el Chiado», dijo con una sonrisa cálida. «Es hermoso y no tiene tantas subidas como otros barrios». Con el mapa firmemente en la mano, me aventuré por las calles de Lisboa. Caminé lentamente, deteniéndome con frecuencia para recuperar el aliento en las laderas empinadas, pero decidida a absorber cada detalle. Los azulejos de colores en las fachadas de los edificios, los pequeños cafés con mesas en la acera, los tendederos de ropa colgando entre las ventanas, los tranvías amarillos subiendo y bajando las colinas, todo me encantaba. Me detuve en una pequeña panadería, donde tímidamente señalé un pastel de nata en el mostrador. La dependienta sonrió y me corrigió amablemente. En Portugal lo llamamos pastel de Belém. Me senté en una mesita afuera, saboreando el dulce y un café fuerte, observando el flujo de personas, turistas como yo, fácilmente identificables por sus cámaras y mapas, y locales, moviéndose con la confianza de quien conoce cada piedra de esas calles centenarias. El Algarve me recibió con un abrazo de luz dorada. Después de 2 días en Lisboa, Marta y yo tomamos un tren a Faro, donde nos esperaban representantes del programa de voluntariado. El viaje en tren fue una revelación. El paisaje portugués se desarrollaba ante nosotras como una pintura en movimiento. Campos verdes dando paso gradualmente a las colinas doradas del sur, salpicadas de olivos retorcidos y destellos ocasionales del mar azul turquesa a lo lejos. Nuestra vivienda era un pequeño apartamento en un edificio de 3 pisos, a 10 minutos a pie del centro comunitario donde trabajaríamos. El apartamento era simple, pero acogedor. 2 habitaciones pequeñas, una sala de estar que también servía como área de comedor y una cocina compacta con todos los equipos básicos. Desde el pequeño balcón podíamos ver un destello del mar entre los edificios bajos del vecindario. El programa comenzó oficialmente el siguiente lunes. Nuestra función sería ofrecer cuidados básicos de salud y compañía a los ancianos que vivían solos en la comunidad local. El centro comunitario funcionaba como un punto de encuentro durante el día, donde los ancianos venían a por comidas, actividades sociales y consultas de salud preventiva. El primer día nos presentaron a nuestro supervisor, el doctor Antonio, un médico local de mediana edad que hablaba portugués con un acento tan diferente al mío que necesitábamos repetir varias veces para entendernos. Nos presentó a cada uno de los empleados y voluntarios habituales, y luego nos llevó a una visita guiada por las instalaciones. «Tenemos alrededor de 50 ancianos que vienen regularmente», explicó mientras caminábamos. «Algunos a diario, otros solo 1 o 2 veces por semana. La mayoría vive sola. Sus hijos emigraron a otros países europeos en busca de trabajo o a Lisboa. Es un problema creciente en las pequeñas comunidades portuguesas». Aquello me conmovió profundamente. A pesar de todas las diferencias culturales y geográficas, había algo universal en la experiencia de envejecer, en la soledad que a menudo acompañaba esa etapa de la vida. Esa tarde, me senté en una de las mesas del comedor comunitario, ayudando a una señora de 82 años llamada Dona María a llenar algunos formularios para sus medicamentos. Su portugués era muy diferente al mío, cargado de expresiones regionales que nunca había escuchado, pero de alguna manera lográbamos comunicarnos, llenando los vacíos con gestos y sonrisas. «Usted es brasileña, ¿verdad?», preguntó ella, sus ojos azules descoloridos por la edad aún brillando con curiosidad. «Sí», confirmé. Mis abuelos eran portugueses, pero nunca me habían contado lo hermoso que era Portugal. Ella sonrió, revelando dientes bien cuidados que imaginé que eran una dentadura postiza. ¿Y por qué vino para acá, para visitar la tierra de sus abuelos? Dudé. ¿Cómo explicarle a una desconocida la compleja red de eventos y decisiones que me llevaron hasta allí? ¿Cómo resumir la venta de mi casa, las palabras crueles de mi hijo, mi decisión tardía de finalmente vivir para mí misma?
Vine para encontrarme, respondí finalmente, sorprendida por mi propia honestidad. Dona María asintió, como si mi respuesta tuviera todo el sentido. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos, dijo con la sabiduría simple de los muy ancianos. Yo también me encontré tarde en la vida. Después de que mi marido murió, pensé que mi vida había terminado, pero luego descubrí la pintura. Abrió su bolso gastado y sacó un pequeño cuaderno de dibujo. Lo hojeé con cuidado y encontré delicadas acuarelas de paisajes locales: el mar, olivos, casas encaladas bajo el intenso cielo azul del Algarve. Son hermosas, elogié sinceramente. Empecé a pintar a los 70 años, reveló con evidente orgullo. Nunca antes había tomado un pincel. Ahora, a los 82, vendo algunas de mis obras en la feria de artesanía local. No es mucho dinero, pero es suficiente para comprar más pinturas y papel, y para darme un propósito. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Un propósito. ¿No era eso lo que todos buscábamos, independientemente de la edad? ¿Algo que nos hiciera despertar por la mañana con un sentido de significado, con la sensación de que nuestra existencia importaba? En los días y semanas siguientes, me sumergí en una rutina cómoda. Marta y yo trabajábamos en el centro comunitario 5 mañanas a la semana. Por las tardes teníamos tiempo libre para explorar la región, descansar o participar en actividades sociales con los otros voluntarios y empleados. Empecé a dar largos paseos por la playa, algo que rara vez había hecho en Brasil. Había algo profundamente terapéutico en caminar descalza por la arena, sintiendo las olas frías lamiendo mis pies, el viento salado despeinando mis cabellos grises. Llevaba conmigo el diario que Amanda me había dado, escribiendo sobre mis observaciones, pensamientos, sentimientos. Era como reconectarme con una parte de mí que había estado dormida durante décadas. La parte que observaba, que reflexionaba, que se maravillaba con la belleza a mi alrededor. En un sábado particularmente soleado, aproximadamente un mes después de nuestra llegada, Marta propuso que hiciéramos un pequeño curso de pintura en acuarela, ofrecido por un artista local. Recordé de inmediato las pinturas de Dona María y cómo ese nuevo pasatiempo había transformado sus últimos años. Siempre quise aprender a pintar, le confesé a Marta mientras caminábamos hacia el estudio del artista, un antiguo almacén convertido cerca del puerto. Cuando era joven solía dibujar, pero luego la vida sucedió. La vida sucedió. 3 palabras simples que encerraban tantos sueños pospuestos, tantos caminos no transitados. Mi matrimonio, la muerte prematura de mi marido, la crianza solitaria de Carlos, las décadas de trabajo duro como enfermera, los sacrificios constantes. En algún lugar a lo largo de ese camino, la joven que soñaba con pinturas y lienzos había desaparecido, reemplazada por la mujer práctica que no tenía tiempo para tales frivolidades. El curso duró 3 horas, durante las cuales un artista barbudo y amable llamado João nos enseñó los fundamentos básicos de la acuarela. Cómo mojar el papel, cómo mezclar los colores, cómo crear diferentes efectos con sal, alcohol y otros materiales. Mi primer intento de pintar el pequeño barco de pesca que él había puesto como modelo fue desastroso. Los colores se mezclaron entre sí, creando una mancha irreconocible. No te preocupes, rió João, notando mi frustración. La acuarela se trata de la aceptación de los accidentes, de las imperfecciones. Es como la vida. Puedes intentar controlarla, pero al final ella sigue su propio camino. Me sorprendió la profundidad filosófica de sus palabras. Miré de nuevo mi pintura desastrosa y en lugar de vergüenza sentí una extraña satisfacción. Era horrible, sí, pero era mía. Era el resultado de mis elecciones, de mis intentos, de mis errores, como mi vida. En el camino de regreso al apartamento, pasamos por una pequeña tienda de materiales artísticos. Sin dudarlo, entré y compré un conjunto básico de acuarelas, pinceles y un bloque de papel apropiado. No era una inversión pequeña para alguien que vivía con un estipendio modesto,
pero sentí que era importante, un compromiso conmigo misma, con la Elena que quería crear, no solo consumir, belleza. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de nuestro apartamento, hice mi primer intento independiente de pintura. Elegí como tema el destello de mar que podíamos ver entre los edificios, una simple franja de azul intenso contra el cielo rosado del atardecer. El resultado fue aún más desastroso que mi intento en la clase, pero no me importó. Había algo profundamente satisfactorio en el proceso, en la concentración absoluta que exigía, en la forma en que me hacía olvidar todo, excepto ese momento presente, esa pincelada, ese color. Cuando finalmente dejé el pincel a un lado, noté que Marta me estaba observando desde la puerta del balcón, con una suave sonrisa en su rostro. «Pareces feliz», comentó. Reflexioné sobre sus palabras por un momento. Feliz. Era una palabra simple, pero que se había vuelto extrañamente compleja para mí. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz? No solo satisfecha, no solo cumpliendo mi deber, sino genuinamente feliz, como me sentía en ese momento, con pintura en las manos y un desastre colorido frente a mí. Lo estoy, respondí, sorprendida por la simple verdad de esa afirmación. Estoy realmente feliz. El tiempo en el Algarve comenzó a fluir a un ritmo diferente, más lento, más suave, más amable. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y antes de darme cuenta, ya estábamos celebrando mi 6º mes en Portugal. Mi portugués había mejorado significativamente, ahora salpicado de expresiones locales que hacían sonreír a los ancianos del centro comunitario con aprobación. Mi piel, siempre clara, había adquirido un tono dorado por los largos paseos en la playa. Mi cabello, que durante años mantuve recogido en un moño severo, ahora caía en suaves ondas por mis hombros, con los mechones grises brillando al sol como plata pulida. Pero no fueron solo los cambios externos lo que noté. Había una transformación interna ocurriendo, sutil como la marea que avanza imperceptiblemente en la arena, hasta que de repente te das cuenta de que estás en aguas más profundas de lo que imaginabas. Me encontraba riendo más fácilmente, preocupándome menos, durmiendo mejor. Las pesadas capas de culpa, obligación y autocrítica que se habían acumulado a lo largo de décadas comenzaron a disolverse en el aire salado del Algarve. Mis acuarelas también estaban mejorando. No eran obras maestras, ciertamente, pero tenían una calidad honesta que me agradaba. João, el profesor del curso inicial, se convirtió en un amigo y mentor, ofreciéndome consejos y ánimo durante nuestras clases semanales, a las que ahora asistía regularmente. «Tienes buenos ojos», comentó una vez, examinando mi pintura de un olivo retorcido. «Ves más allá de la superficie de las cosas». Sus palabras me conmovieron profundamente, quizás porque durante la mayor parte de mi vida me había concentrado solo en la superficie, en las necesidades inmediatas, en las responsabilidades prácticas, ignorando las corrientes más profundas que fluían bajo mi existencia. Fue João quien sugirió que participara en la pequeña feria de artesanía que se celebraba los domingos en la plaza principal de la ciudad. La idea de exponer mis pinturas a extraños me aterrorizaba, pero al mismo tiempo había algo irresistiblemente tentador en la propuesta. «No estoy lista», protesté, sintiendo el rubor subir a mi rostro. «Nadie está realmente listo», respondió con un encogimiento de hombros típicamente portugués. Pero a veces necesitamos fingir que lo estamos, hasta que un día nos damos cuenta de que ya no estamos fingiendo. El siguiente domingo, allí estaba yo, con una pequeña mesa improvisada donde expuse media docena de acuarelas enmarcadas simplemente. Paisajes marinos, olivos, las calles adoquinadas de la ciudad antigua, un patio florido vislumbrado a través de un portón entreabierto. Para mi completa sorpresa, vendí 2 pinturas en la primera hora, una a una pareja alemana de vacaciones y otra a una señora local que dijo que la vista de la playa que yo había pintado le recordaba a su infancia. Cuando puse los euros en mi bolso, sentí una oleada de emoción tan intensa que necesité girar el rostro para esconder las lágrimas. No era por el dinero,
aunque era bienvenido. Era por la validación, por el reconocimiento, por la sensación de que algo que había creado con mis propias manos era valioso para otra persona. Era un tipo de conexión completamente diferente de la que había experimentado como enfermera, igualmente significativa, pero de una manera nueva e inesperada. Fue en esa feria que conocí a Eduardo. Tenía un puesto a unas pocas mesas del mío, donde vendía esculturas de madera, pequeños barcos, pájaros, figuras abstractas pulidas hasta que brillaban como la seda. Lo noté observando mi puesto varias veces durante la mañana, y cuando la feria comenzó a calmarse alrededor del mediodía, se acercó con 2 tazas de café en sus manos callosas. «Para celebrar tus primeras ventas», dijo, extendiéndome una de las tazas con una sonrisa tímida. Eduardo tenía alrededor de 75 años, calculé, con abundante cabello blanco que enmarcaba un rostro bronceado por el sol y marcado por décadas de sonrisas. Sus ojos eran de un marrón profundo, sorprendentemente jóvenes en contraste con su piel arrugada. Acepté el café con un agradecimiento, y así comenzó nuestra conversación. Eduardo era nativo de la región, un pescador jubilado que había comenzado a esculpir madera para pasar el tiempo cuando problemas de espalda lo obligaron a abandonar el mar. Estuvo casado durante 43 años, hasta que su esposa falleció de cáncer 5 años antes. Tenía 2 hijos y 5 nietos, todos viviendo en la región de Lisboa. Siempre me piden que me mude más cerca de ellos, contó con un suspiro. ¿Pero cómo puedo dejar el mar? Es parte de mí como mi propia sangre. Entendí perfectamente lo que él quería decir. En solo 6 meses, el Algarve también había entrado en mi sangre. La luz dorada, el ritmo más lento, la amabilidad de los habitantes locales, la sensación de pertenencia que había crecido gradualmente en mí. Eduardo y yo comenzamos a encontrarnos regularmente después de ese primer domingo. A veces para tomar un café después de la feria, otras veces para largos paseos por la playa al atardecer. Él me mostró lugares escondidos que solo los locales conocían. Pequeñas calas aisladas entre las rocas, ruinas romanas olvidadas por los guías turísticos, el mejor lugar para ver el atardecer reflejado en el mar como un camino de oro líquido. No había nada explícitamente romántico en nuestros encuentros, pero había una creciente intimidad, una comodidad mutua, un aprecio por la compañía del otro que era, a su manera, una forma de amor. Un amor maduro, paciente, sin las presiones o expectativas de la juventud. Un amor que no necesitaba etiquetas o definiciones. En una noche estrellada, sentados en un banco a la orilla del mar, mientras las olas rompían suavemente en la arena, Eduardo tomó mi mano. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos callosos con los míos. El gesto era tan simple, tan natural, que no hubo ningún sobresalto, ninguna vacilación. Solo un reconocimiento silencioso de algo que ya sabíamos. «Helena», dijo finalmente, su voz mezclándose con el sonido de las olas. «¿Has hecho planes para cuando termine tu programa de voluntariado?» La pregunta me tomó por sorpresa. Faltaban solo 2 meses para el final del programa de 1 año. Marta ya había decidido regresar a Brasil, ansiosa por ver a sus nietos. Yo, sin embargo, había evitado pensar en el tema, temiendo la decisión que tendría que tomar. «No lo sé», admití, mirando nuestras manos entrelazadas. «He estado pensando mucho en ello últimamente». «Quédate», dijo Eduardo simplemente. No era una súplica o una exigencia, solo una sugerencia, una puerta abierta. El Algarve necesita más pintoras con buenos ojos. Su propuesta flotó en el aire entre nosotros, cargada de posibilidades. Quedarme. Una palabra tan simple, pero que representaba una elección monumental. ¿Abandonar por completo mi vida anterior? ¿Hacer de este lugar temporal mi hogar permanente? ¿Y qué significaría eso para mi relación con Carlos, con mi pasado, con todo lo que conocía? Necesitaría pensarlo, respondí finalmente. Hay complicaciones. Mi hijo, en Brasil. Comprendo, dijo Eduardo,
apretando ligeramente mi mano. No pido una respuesta ahora. Solo quería que supieras que, para mí, el Algarve sería más hermoso contigo en él. Esa noche marcó un cambio sutil en nuestra relación. Comenzamos a cenar juntos regularmente, a menudo en la pequeña casa de pescador que Eduardo había heredado de su padre, a pocos metros de la playa. Él cocinaba platos simples y deliciosos. Pescado fresco a la parrilla con aceite y limón, cataplana de mariscos, sopa de frijoles con verduras de su pequeña huerta. Yo llevaba postres y panes que estaba aprendiendo a hacer. En una de esas noches, después de una cena particularmente agradable, Eduardo me mostró algo que había mantenido oculto hasta entonces. Un pequeño taller que había construido en la parte trasera de la casa, donde trabajaba en sus esculturas. En el centro del espacio simple pero bien organizado, había una pieza cubierta por un paño. He estado trabajando en esto durante semanas, confesó, luciendo de repente nervioso. Es para ti. Cuando retiró el paño, me quedé sin palabras. Era una escultura de madera de olivo, una mujer de cabello ondulado sentada en una roca, mirando al mar. No era una representación perfectamente realista, pero capturaba algo esencial: la postura, la mirada contemplativa, una serenidad digna que, con sorpresa, reconocí como mía. Así es como te veo, dijo Eduardo suavemente. Fuerte como el olivo, resistente a las tormentas, pero aún así flexible, aún creciendo, incluso después de tantos años. Toqué la escultura con dedos temblorosos, sintiendo las suaves curvas de la madera bajo mis manos. Era un regalo tan íntimo, tan personal, no una joya cara o algo material, sino una expresión de cómo Eduardo realmente me veía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me había visto así antes, murmuré. Entonces no estaban mirando realmente, respondió simplemente. Esa noche, cuando Eduardo me llevó a casa, nos quedamos en el umbral de la puerta por un largo momento. Entonces, con la naturalidad de algo inevitable, nos besamos por primera vez. Un beso suave, sin prisa, cargado con el conocimiento mutuo de que teníamos todo el tiempo del mundo, pero también de que, a nuestra edad, cada momento era precioso. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el centro comunitario, me sentí extrañamente ligera, como si algo que no sabía que llevaba hubiera sido removido de mis hombros. Sonreí a los desconocidos en la calle. Noté la belleza de las flores silvestres que crecían entre las grietas de las aceras. Aprecié el azul imposible del cielo de verano. En el centro encontré a Dona María esperándome, como hacía todos los martes para su chequeo semanal de presión arterial. Sus ojos perspicaces me examinaron por un momento, y luego sonrió, una sonrisa conocedora que me hizo sonrojar como una adolescente. «El amor te sienta bien», comentó casualmente mientras yo le enrollaba el manguito en su brazo delgado. «Hace que tus ojos brillen». No lo negué. ¿Qué sentido tendría? A mi edad, había aprendido que algunos sentimientos son demasiado preciosos para ser negados o escondidos, especialmente cuando el tiempo parece cada vez más valioso. Ese mismo día, recibí un correo electrónico de Carlos. Aunque hablábamos por teléfono cada 2 semanas aproximadamente, nuestras conversaciones tendían a ser superficiales. Actualizaciones sobre el clima, sobre su trabajo, sobre mis pinturas. Rara vez tocábamos temas más profundos o dolorosos. El correo electrónico, sin embargo, era diferente. Más largo, más reflexivo. Carlos escribía sobre el proceso de terapia que había comenzado, sobre los dolorosos descubrimientos que estaba enfrentando sobre sí mismo, sobre sus patrones de comportamiento, sobre su relación conmigo. «Me di cuenta recientemente», escribió, «que nunca te conocí realmente, madre. Solo conocí la versión de ti que existía en función de mí. Y ahora, cuando veo tus fotos en la playa, o esas pinturas que compartiste, o simplemente escucho tu voz por teléfono, me doy cuenta de que hay toda una persona allí que ignoré durante la mayor parte de mi vida». Sus palabras me conmovieron profundamente.
Había una sinceridad en ellas que rara vez veía en Carlos, una vulnerabilidad que me hizo recordar al niño que había sido antes de que las capas de protección y arrogancia comenzaran a acumularse. Amanda y yo estamos pensando en visitar Portugal en las vacaciones de enero, continuaba el correo electrónico. Si estás abierta a ello, nos encantaría conocer el lugar que hizo que tu voz sonara tan feliz. Respondí de inmediato, con lágrimas en los ojos, aceptando su petición de visitarme. Después de enviar el correo electrónico, me quedé mirando por la ventana del pequeño café donde me había detenido para usar el Wi-Fi, observando el ir y venir de la gente en la plaza, pensando en cómo la vida da vueltas inesperadas. Cuando conocí a Eduardo esa noche, le conté sobre el correo electrónico de Carlos y la visita planeada. Estoy nerviosa, confesé mientras caminábamos por la playa. No nos hemos visto en persona desde que me fui de Brasil. Tantas cosas quedaron por decir. Eduardo consideró mis palabras por un momento. ¿Sabes qué aprendí después de tantos años en el mar?, preguntó finalmente. Que las tormentas más temidas a veces pasan sin causar daño, y otras veces traen cambios necesarios. Sonreí ante su simple sabiduría. Debes haber sido un buen capitán. Solo un hombre que aprendió a respetar el poder de las cosas que no puede controlar. Respondió con un encogimiento de hombros. Como el mar, como el clima, como los hijos que crecen y siguen sus propios caminos. El año nuevo llegó con vientos fríos que barrían el Algarve, trayendo un invierno suave pero persistente. Las playas, antes llenas de turistas, ahora estaban prácticamente vacías, excepto por algunos pescadores y residentes locales como Eduardo y yo, que caminábamos por la arena húmeda todas las mañanas, indiferentes al clima. Mi programa de voluntariado había terminado oficialmente, pero la coordinadora, impresionada con mi trabajo, me ofreció la oportunidad de quedarme por otros 6 meses. Acepté sin dudarlo. La idea de regresar a Brasil, incluso temporalmente, parecía cada vez más distante. En la primera semana de enero, recibí un correo electrónico de Carlos confirmando su llegada. Él y Amanda se quedarían por 10 días, alojados en una pequeña pensión en el centro histórico, a solo 15 minutos a pie de mi apartamento. La fecha de llegada era en solo 3 días. Cuando apagué la computadora después de responder, sentí una oleada de ansiedad golpearme con fuerza inesperada. Habían pasado 8 meses desde nuestra última despedida en el aeropuerto. 8 meses durante los cuales yo había cambiado tanto, interna y externamente, que a veces apenas me reconocía. ¿Cómo me vería Carlos ahora? ¿Cómo lo vería yo a él? Eduardo, siempre sensible a mis cambios de humor, notó mi agitación cuando nos encontramos para cenar esa noche. «Estás preocupada por la visita», observó mientras me servía una copa de vino tinto local. Asentí, agradecida por su percepción que hacía innecesario explicar. Tengo miedo de que, cuando vea a Carlos, vuelva a ser quien era antes. Esa mujer que vivía solo para ser su madre, que no tenía identidad propia. Eduardo consideró mis palabras mientras cortaba pan fresco, el aroma a romero llenando la pequeña cocina acogedora. «No puedes volver a ser quien eras», dijo finalmente, con la seguridad tranquila que tanto apreciaba. «Así como yo no puedo volver a ser el joven pescador que una vez fui. El tiempo nos cambia, Elena. Las experiencias nos transforman. Tu antigua piel fue desechada, como la de una serpiente que crece». Sus palabras eran reconfortantes, pero el miedo persistía. En los días siguientes, fui tomada por una energía nerviosa. Limpié mi pequeño apartamento hasta que cada superficie brillara. Compré comida suficiente para un pequeño ejército. Lavé y planché ropa que probablemente ni siquiera usaría. La mañana de su llegada, me desperté antes del amanecer, mi corazón latiendo rápidamente como un pájaro atrapado. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido ligero de algodón azul turquesa que había comprado en el mercado local, y me recogí el cabello, ahora más largo, en un moño suelto. Mirándome en el espejo,
Vi a una mujer que parecía simultáneamente familiar y extraña, más bronceada, más relajada, con líneas de expresión que hablaban de sonrisas frecuentes en lugar de preocupaciones constantes. Eduardo se había ofrecido a acompañarme al aeropuerto, pero decidí que este primer encuentro debía ser solo entre Carlos, Amanda y yo. Algunos puentes necesitaban ser reconstruidos en privado antes de presentarles al hombre que ahora ocupaba un lugar tan especial en mi vida. El pequeño aeropuerto de Faro estaba relativamente tranquilo esa mañana de enero. Me coloqué cerca de la salida de llegadas, mis ojos fijos en las puertas automáticas, mis manos inquietas alisando repetidamente la tela de mi vestido. Cuando finalmente los vi, mi corazón dio un vuelco. Carlos se veía diferente, más delgado, con una barba corta y bien cuidada que nunca antes había usado, vestido de una manera más casual de lo que nunca lo había visto en público. Amanda también estaba transformada, su apariencia anteriormente impecable, reemplazada por una elegancia simple que le sentaba mucho mejor. Nos quedamos parados por un momento, solo mirándonos a través de la distancia. Entonces Carlos soltó su maleta y caminó rápidamente hacia mí, envolviéndome en un abrazo apretado que me tomó completamente por sorpresa. Sentí que su cuerpo temblaba ligeramente contra el mío, y me di cuenta de que estaba llorando. «Madre», murmuró contra mi cabello. «Madre, perdóname». Estas simples palabras, dichas con tanta emoción cruda, rompieron algo dentro de mí. Lo abracé de vuelta con toda la fuerza que pude reunir, mis propias lágrimas ahora fluyendo libremente. Amanda se acercó después de unos momentos, sus ojos también brillando con lágrimas contenidas. Cuando Carlos finalmente me soltó, ella también me abrazó, un abrazo más breve pero igualmente sincero. «Estás hermosa», dijo, examinándome con evidente admiración. «Portugal claramente te sienta bien». El camino hasta la pensión donde se quedarían se llenó de conversaciones superficiales, sobre el vuelo, el clima en Portugal comparado con Brasil en esta época del año, los planes para los próximos días. Evitamos cuidadosamente los temas más profundos y dolorosos, como si hubiéramos establecido un acuerdo tácito de que primero necesitábamos reconectarnos como personas antes de confrontar el pasado. Después de ayudarlos a instalarse, sugerí un almuerzo tardío en un pequeño restaurante a orillas del mar que se había convertido en uno de mis favoritos. El lugar era simple pero encantador, con mesas de madera desgastada por la sal y manteles de papel en lugar de tela, pero el pescado siempre era fresco y delicioso. Durante el almuerzo observé a Carlos y Amanda con curiosidad. Había una nueva dinámica entre ellos, más equilibrio, menos tensión. Carlos realmente escuchaba cuando Amanda hablaba, en lugar de solo esperar su turno para hablar. Y Amanda, a su vez, mostraba una amabilidad hacia él que nunca antes había notado. Después del postre, un pudín de naranja regional que elogiaron con entusiasmo, Carlos finalmente abordó el tema que flotaba entre nosotros. «Madre», comenzó, aclarándose la garganta nerviosamente. «Sé que tenemos mucho de qué hablar. Cosas difíciles, cosas que hice y dije que ahora me avergüenzan profundamente. Pero antes de todo eso, quiero que sepas que nunca te vi tan radiante. Pareces una persona completamente diferente». «No diferente», corregí suavemente. «Solo más completa, como si partes de mí que estaban dormidas finalmente hubieran despertado». Amanda se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad sorprendente. «Elena, desde que te fuiste, Carlos y yo hemos pasado por transformaciones, algunas fáciles, otras dolorosamente difíciles. Vendimos la casa, como ya sabes. Nos mudamos a un apartamento pequeño. Yo volví a trabajar, algo que nunca pensé que haría». «Es increíble», intervino Carlos, mirando a su esposa con obvio orgullo. «Consiguió un trabajo en una galería de arte. Está cursando Historia del Arte en la universidad por las noches». El rostro de Amanda se iluminó con un rubor de placer. «Siempre fue mi sueño»,
desde la adolescencia. Pero mis padres insistieron en administración, algo práctico, como ellos decían. Y luego, bueno, luego se casó conmigo y adoptó mis sueños en lugar de los suyos, completó Carlos con evidente pesar. Justo como hiciste tú, madre. Parece que tengo un talento para hacer que las mujeres de mi vida abandonen sus propios sueños por lo que yo quiero. Hubo un momento de silencio mientras absorbíamos la brutal honestidad de sus palabras. Entonces, para mi propia sorpresa, comencé a reír. No una risa amarga o irónica, sino genuinamente divertida. Mírenos a los tres ahora, dije, gesticulando hacia nuestro pequeño grupo. Un hijo que finalmente está aprendiendo que no es el centro del universo. Una nuera que está redescubriendo sus sueños. Y una madre que empezó a pintar a los 68 años y encontró muchas cosas que no esperaba. Algo en mis palabras o en el tono de mi voz hizo que Carlos me mirara más atentamente. «Hay algo más, ¿verdad?», preguntó, sus ojos examinando mi rostro. «Algo que no nos estás contando». Tomé un sorbo de agua, considerando cómo responder. Este no era el momento que había planeado para hablar sobre Eduardo, pero me di cuenta de que no había razón para esconderlo o posponerlo. «Sí», admití, sintiendo un calor subir a mi rostro. «Hay alguien especial, un hombre llamado Eduardo, un pescador jubilado que esculpe en madera. Se ha vuelto importante para mí». Los ojos de Amanda se abrieron de par en par, y luego ella sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, que rara vez me había dirigido antes. «Eso es maravilloso, Elena. Queremos conocerlo». La reacción de Carlos fue más contenida. Parpadeó varias veces, como si procesara la información, y luego frunció ligeramente el ceño. «Apenas lo conoces», dijo finalmente. «¿Cómo puedes estar segura de que es de fiar?» Era exactamente el tipo de reacción que temía. La inversión de roles, el hijo convirtiéndose en el padre protector, cuestionando mis decisiones como si fuera una adolescente imprudente. Respiré hondo, recordando las palabras de Eduardo sobre las tormentas temidas que a veces pasan sin causar daño. A los 69 años, Carlos, confío en mi juicio sobre las personas. Eduardo es un hombre bueno, honesto y amable. Él me hace feliz. Eso debería ser suficiente. Los 3 días siguientes transcurrieron en una especie de burbuja encantada, como si Carlos, Amanda y yo estuviéramos juntos en una versión alternativa de nuestras vidas, libres de los patrones y resentimientos que nos habían definido durante tanto tiempo. Les mostré mis lugares favoritos en el Algarve, la pequeña bahía escondida donde Eduardo me había enseñado a nadar, una habilidad que nunca adquirí en Brasil, el café a orillas del mar donde escribía en mi diario todas las mañanas, el centro comunitario donde todavía trabajaba 3 días a la semana. Amanda se quedó particularmente encantada con la feria de artesanía donde yo vendía mis acuarelas los domingos. Carlos, por su parte, parecía fascinado por la simplicidad y autenticidad de la vida local, tan diferente de la constante carrera por el estatus y las posesiones materiales que había definido su existencia anterior. «La gente aquí parece realmente feliz», observó mientras caminábamos por la plaza de la ciudad, después de la cena en la 4ª noche de su visita. A pesar de tener tan poco, comparado con los estándares que yo solía considerar esenciales. «Tienen lo suficiente», respondí, pensando en cómo mi propia definición de suficiente había cambiado drásticamente en los últimos meses. «Y tienen tiempo para apreciar lo que tienen. Eso hace toda la diferencia». Al día siguiente, finalmente les presentaría a Eduardo. Habíamos acordado un almuerzo en su pequeña casa a orillas del mar. Yo estaba nerviosa, más de lo que quería admitir. 2 mundos tan diferentes estaban a punto de chocar, mi pasado y mi presente, quizás mi futuro. Eduardo, al percibir mi ansiedad cuando llegué temprano para ayudar con los preparativos, apretó mi mano con suavidad. «Ellos son parte de ti», dijo con sencillez, «así que ya son importantes para mí también».
La simplicidad y sinceridad de sus palabras disiparon parte de mi tensión. Lo ayudé a preparar el almuerzo, una tradicional cataplana de marisco, rica con el aroma de azafrán, tomates frescos y cilantro, acompañada de papas nuevas cocidas y una ensalada simple de su pequeña huerta. Para el postre, yo había traído un pastel de naranja hecho con frutas recogidas del pequeño huerto comunitario donde a veces trabajaba los sábados. Carlos y Amanda llegaron puntualmente, trayendo una botella de vino blanco local que habían elegido cuidadosamente después de consultar al dueño de la pensión donde se alojaban. Eduardo los recibió en la puerta con la hospitalidad sin complicaciones que era su sello distintivo, conduciéndolos a la pequeña terraza donde la mesa había sido puesta con sencillez, pero con cuidado. Los primeros minutos se llenaron de las formalidades habituales de cualquier primer encuentro. Elogios a la casa, comentarios sobre el clima, preguntas educadas sobre el viaje. Pero gradualmente, a medida que Eduardo servía el vino y nos sentábamos a almorzar, la conversación comenzó a fluir más naturalmente. Para mi sorpresa, fue Carlos quien rompió el hielo de verdad, preguntándole a Eduardo sobre sus esculturas de madera. El rostro de Eduardo se iluminó, como siempre sucedía cuando hablaba de su arte, y pronto estaba explicando con entusiasmo sobre las diferentes maderas, las herramientas que usaba, el proceso de encontrar la forma que existía potencialmente en cada trozo de madera. Es como si la escultura ya estuviera allí, explicó, sus manos callosas gesticulando expresivamente. Mi trabajo es solo quitar lo que sobra. Como la vida, de alguna manera, comentó Amanda, sorprendiéndome con su perspicacia. Quitamos lo que no es esencial para revelar quiénes somos realmente. Eduardo la miró con respeto renovado. Exacto. Es precisamente así como lo veo. Durante el almuerzo, observé con creciente alivio cómo la conversación fluía fácilmente entre los tres. Eduardo contó historias de sus días como pescador, de los peligros y bellezas del mar, de las transformaciones que había presenciado en la región a lo largo de las décadas. Carlos habló sobre su nuevo puesto como gerente de tienda, sobre cómo estaba aprendiendo a encontrar satisfacción en un trabajo honesto, aunque menos prestigioso que su carrera anterior. Amanda compartió su entusiasmo por la historia del arte, sus ojos brillando cuando describía las pinturas renacentistas que estaba estudiando. En ningún momento Eduardo intentó impresionar o presumir. Era simplemente quien era, un hombre honesto, trabajador, profundamente conectado con la naturaleza y con sus raíces, pero también sorprendentemente filosófico y perspicaz. Vi a Carlos observándolo con creciente respeto, especialmente cuando Eduardo habló sobre la sostenibilidad y las prácticas de pesca tradicionales que respetaban el equilibrio del océano. Después del postre, Eduardo invitó a Carlos a ver su taller en la parte trasera de la casa, mientras Amanda y yo permanecíamos en la terraza, disfrutando del suave sol de enero. «Es maravilloso», dijo Amanda tan pronto como los hombres se alejaron. «Genuino de una manera que rara vez encontramos en nuestro antiguo círculo social». Sí, estuve de acuerdo, sintiendo una oleada de afecto al pensar en Eduardo. Él me ha enseñado mucho sobre la autenticidad, sobre ser fiel a uno mismo sin pedir disculpas. Amanda dudó por un momento, jugando con el borde de su copa de vino. ¿Puedo preguntarte algo personal? Asentí curiosa. ¿Ustedes? Quiero decir, ¿estás pensando en quedarte aquí permanentemente? ¿Con él? La pregunta flotó en el aire entre nosotras, cargada de implicaciones. Era algo que Eduardo y yo habíamos discutido solo vagamente, en conversaciones nocturnas a la orilla del mar o mientras preparábamos la cena juntos. La posibilidad existía, no como un plan concreto, sino como una idea que crecía lentamente, orgánicamente, como uno de los olivos que tanto amábamos. Lo estoy considerando, admití finalmente. Encontré algo aquí que nunca tuve antes. Un sentido de pertenencia a mí misma, antes de pertenecer a cualquier otra persona. ¿Y Eduardo? Él me acepta exactamente como soy, sin expectativas ni condiciones. Te lo mereces,
dijo Amanda con una sinceridad que me sorprendió. Después de todo lo que hiciste por Carlos, por nosotros, te mereces una vida que sea verdaderamente tuya. Sus palabras me conmovieron profundamente, más de lo que esperaba. Durante años había visto a Amanda como una adversaria, una mujer fría y materialista que no me consideraba lo suficientemente buena para su mundo. Ahora, por primera vez, sentí una conexión genuina con ella, de mujer a mujer, de ser humano a ser humano. ¿Y tú?, pregunté. ¿Eres feliz ahora, Amanda? ¿Realmente feliz? Ella consideró la pregunta con seriedad, mirando al mar visible más allá del pequeño muro de la terraza. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondió finalmente. Es extraño. Cuando lo teníamos todo, la casa grande, la ropa cara, los viajes, estaba constantemente ansiosa, constantemente insatisfecha. Ahora, con nuestro pequeño apartamento y nuestros trabajos modestos, siento una paz que nunca antes había experimentado. Cuando Carlos y Eduardo regresaron del taller, noté de inmediato que algo había cambiado. Había una nueva intimidad entre ellos, como si hubieran compartido algo significativo en su corta ausencia. Carlos llevaba algo envuelto en un paño suave, que me entregó con una sonrisa enigmática. Eduardo quería que te diera esto, explicó. Con cuidado, desenvolví el paquete y encontré una pequeña escultura de madera. 3 figuras estilizadas entrelazadas en un abrazo, sus formas fluyendo una en la otra como olas. Era abstracta, pero inequívocamente representaba a una familia. Empezó a hacerla la noche que te conoció, explicó Carlos, su voz extrañamente emocionada. Y la terminó justo ayer. Miré a Eduardo, que observaba mi reacción con ojos atentos. Es hermosa, murmuré, pasando los dedos sobre la superficie pulida de la madera. Como siempre, viste algo que yo no sabía que estaba allí. Lo que siempre estuvo allí, respondió él suavemente, era el amor. Incluso cuando estaba cubierto por heridas y malentendidos, nunca desapareció por completo. Esa noche, después de que Carlos y Amanda regresaron a su pensión, Eduardo y yo nos sentamos en el pequeño balcón de su casa, escuchando el sonido rítmico de las olas rompiendo en la playa. La pequeña escultura de la familia reposaba en la mesa entre nosotros, iluminada por la suave luz de una lámpara de aceite. ¿De qué hablaron tú y Carlos en el taller?, pregunté finalmente, curiosa sobre el cambio que había notado entre ellos. Eduardo sonrió, sus ojos reflejando la luz temblorosa. Me preguntó si mis intenciones contigo eran serias, como un buen hijo protector debería hacer. No pude evitar reírme de la ironía de la situación. ¿Y qué le respondiste? La verdad, dijo Eduardo simplemente, que con cada día que pasa me enamoro más de ti, que respeto tu independencia y tus elecciones, que nunca te pediría que sacrificaras nada por mí, pero que sería muy feliz si eligieras compartir tu vida conmigo, por el tiempo que quieras. Sus palabras me golpearon como olas suaves, cada una trayendo una nueva capa de emoción. No era una propuesta formal, no era una presión o expectativa. Era solo una verdad ofrecida abiertamente, sin condiciones ni exigencias. ¿Y qué dijo Carlos?, pregunté, mi voz poco más que un susurro. Dijo que nunca te había visto tan feliz y viva como ahora, y que quien fuera responsable de eso tenía su eterna gratitud. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro, no lágrimas de tristeza, sino de una gratitud profunda y abrumadora por el viaje inesperado que la vida me había dado. A los 69 años, cuando muchos considerarían el final de la vida, yo estaba descubriendo solo el comienzo de algo nuevo y maravilloso. El resto de la visita de Carlos y Amanda pasó como un sueño bueno. Días llenos de largos paseos por la playa, exploraciones de pequeñas aldeas en el interior del Algarve, comidas tranquilas regadas con vino y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Eduardo se unía a nosotros con frecuencia, su presencia tranquila complementando nuestra dinámica familiar recién descubierta. En una de esas noches,
mientras cenábamos en un pequeño restaurante construido dentro de una gruta natural a orillas del mar, Carlos finalmente abordó el tema que yo sabía que estaba en su mente desde el encuentro con Eduardo. «Madre», comenzó, su voz suave pero decidida. «Amanda y yo hemos estado hablando. Queremos que sepas que entendemos si decides quedarte aquí permanentemente». Sentí que mi corazón se aceleraba. Aunque había considerado esa posibilidad muchas veces en los últimos meses, escuchar a Carlos verbalizarla la hacía de repente más real, más concreta. «Todavía no he tomado una decisión definitiva», respondí honestamente. «Pero lo estás considerando», dijo Amanda, no como una pregunta, sino como una afirmación. Asentí, mirando al mar visible a través de la abertura de la gruta, sus aguas oscuras reflejando la luz de la luna. «Sí, lo estoy considerando. Encontré una paz aquí que nunca antes había conocido». «¿Y Eduardo?». Hice una pausa, buscando las palabras correctas. «Eduardo me ve de una manera que nadie nunca me había visto antes». Carlos cubrió mi mano con la suya, un gesto tan evocador de su padre que sentí un nudo en el pecho. «Él ve a la mujer increíble que siempre fuiste, madre. La mujer que yo, en mi egoísmo, nunca me permití ver por completo». Las lágrimas ardieron en mis ojos, pero no las dejé caer. Este momento no era sobre el dolor o el arrepentimiento, sino sobre la aceptación y las posibilidades. «Si decides quedarte», continuó Carlos, «queremos que sepas que siempre tendrás un hogar con nosotros en Brasil cuando quieras visitarnos. Y tal vez podamos venir aquí una vez al año, quizás en las vacaciones de verano, cuando el nieto que estamos esperando sea lo suficientemente grande para viajar». Por un momento, pensé que había escuchado mal. «¿Nieto?», repetí, mirando de Carlos a Amanda, que ahora sonreía ampliamente, una mano descansando protectoramente sobre su vientre aún plano. «Estamos esperando un bebé», confirmó Amanda, sus ojos brillantes. «Acabamos de descubrirlo, una semana antes de venir. Tengo 10 semanas». Una oleada de emoción me atravesó, tan intensa que por un momento no pude respirar. Un nieto, un nuevo comienzo, una nueva vida, un lazo que conectaría todas las generaciones de nuestra pequeña familia. «Un bebé», repetí finalmente, mi voz entrecortada. «Voy a ser abuela». Carlos apretó mi mano. «Sí, lo serás. Y queremos que seas parte de la vida de él o ella, no importa dónde elijas vivir». La noticia del embarazo de Amanda alteró sutilmente la tonalidad de los últimos días de su visita. Ahora había un nuevo elemento en nuestras conversaciones: planes para el futuro, discusiones sobre nombres, especulaciones sobre cómo sería este nuevo miembro de la familia. Comencé a ver a Carlos y Amanda con ojos diferentes, no solo como una pareja tratando de reconstruir su relación, sino como futuros padres a punto de embarcarse en el mismo viaje transformador que yo había experimentado décadas atrás. En la víspera de su partida, mientras caminábamos por la playa al atardecer, Carlos me preguntó algo que no esperaba. «¿Crees que fui un error?», cuestionó de repente, su voz tan baja que casi se perdió en el sonido de las olas. «Quiero decir, tuviste que sacrificar tanto por mi culpa. Si pudieras volver atrás, ¿aún elegirías tenerme?». Me detuve, girándome para encararlo por completo. «Carlos», dije con firmeza, «nunca, ni por un segundo, fuiste un error. Las decisiones que tomé después de que naciste, los sacrificios, las prioridades que establecí, algunas fueron correctas, otras incorrectas, pero tú, en sí mismo, fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Incluso después de todo lo que hice? ¿De cómo te traté?». «Eres mi hijo», respondí simplemente. «No el hijo perfecto, así como yo no fui la madre perfecta. Somos humanos, imperfectos, aprendiendo a medida que avanzamos. Pero el amor que siento por ti nunca estuvo en duda, ni por un momento», asintió, secándose discretamente los ojos.
Así es como quiero ser como padre. Amar incondicionalmente, pero no a costa de mí mismo. Establecer límites saludables, enseñar a mi hijo o hija a ser independiente. Serás un gran padre, dije con convicción, porque estás dispuesto a aprender de los errores, los tuyos y los míos. A la mañana siguiente, cuando los acompañé al aeropuerto para su partida, la despedida fue diferente a la de hace 8 meses. No había miedo o incertidumbre, solo una dulce melancolía mezclada con la promesa de futuros reencuentros. Abracé a Carlos largamente, luego a Amanda, mi mano posándose brevemente en su vientre, aún sin signos de la vida que crecía dentro de ella. Manténganos informados sobre cada detalle del embarazo, pedí. Quiero saberlo todo. Lo prometemos, respondió Amanda. ¿Y tú nos mantendrás informados sobre tus planes? Entendí la pregunta no formulada. Querían saber si había tomado mi decisión de quedarme en Portugal permanentemente. Voy a pensar mucho en los próximos meses, respondí honestamente. Y sea cual sea mi decisión, ustedes serán los primeros en saberlo. Mientras observaba el avión despegar, llevando a mi hijo y mi nuera de vuelta a Brasil, sentí una extraña mezcla de emociones. Había una ligera tristeza, por supuesto, pero no el dolor abrumador que temía. En cambio, predominaba una sensación de plenitud, de ciclos que se cerraban y se abrían simultáneamente. Eduardo me estaba esperando en el estacionamiento del aeropuerto. Su rostro se iluminó cuando me vio acercarme. No necesité decir nada. Él simplemente abrió los brazos y yo entré en ellos, encontrando el consuelo que ahora me era tan familiar. ¿Se fueron bien?, preguntó mientras conducía de regreso a la pequeña ciudad costera que ahora llamábamos hogar. Sí, respondí, observando el paisaje familiar pasar por la ventana. Las colinas suaves, los campos de olivos, el destello ocasional del mar azul a lo lejos. Fue una buena visita, una buena despedida. No una despedida final, observó Eduardo perspicazmente. No, estuve de acuerdo. Solo un hasta pronto. Con un bebé en camino, habrá muchos reencuentros en nuestro futuro. En los meses siguientes establecí una nueva rutina. 3 días a la semana trabajaba en el centro comunitario, ahora como coordinadora de actividades para ancianos. 2 días pintaba, mi técnica mejorando constantemente bajo la orientación paciente de Juan. Los fines de semana, dividía mi tiempo entre la feria de artesanía y largas exploraciones con Eduardo. Pequeñas aldeas en el interior, playas escondidas, ruinas romanas perdidas en el tiempo. Mi apartamento de alquiler comenzaba a sentirse cada vez más como un hogar permanente. Pequeños objetos recogidos en mis caminatas, conchas interesantes, piedras pulidas por el mar, un trozo de madera traído por la marea con forma de corazón, decoraban los estantes. Mis propias pinturas, ahora enmarcadas con sencillez, adornaban las paredes. Una pequeña huerta de hierbas aromáticas crecía en macetas en el balcón. Las llamadas semanales con Carlos y Amanda se convirtieron en un ritual preciado. Observé a través de la pantalla de la computadora el vientre de Amanda crecer gradualmente, su rostro adquiriendo ese brillo característico del embarazo. Carlos parecía más tranquilo, más centrado, como si la perspectiva de la paternidad finalmente hubiera anclado algo dentro de él que siempre había estado a la deriva. Fue durante una de esas videollamadas, cuando Amanda estaba en el 7º mes, que me dieron la noticia. «Es una niña», anunció Carlos, su rostro radiante de alegría. «Vamos a tener una hija, una nieta». La palabra resonó dentro de mí como música. Una niña pequeña que llevaría un poco de mí en sus genes, en su sangre, en su historia. «Ya elegimos el nombre», continuó Amanda, intercambiando una mirada cómplice con Carlos. «Nos gustaría llamarla Elena, mi propio nombre. Querían darle a su hija mi nombre. La emoción fue tan abrumadora que no pude hablar por varios momentos. Solo si tú lo apruebas, por supuesto», añadió Carlos, interpretando mi silencio como vacilación. «Es perfecto», logré decir finalmente, las lágrimas rodando libremente por mi rostro.
Es el regalo más hermoso que podrían darme. Esa noche, sentada con Eduardo en su pequeño balcón, observando el cielo estrellado sobre el mar, compartí la noticia y mi creciente certeza sobre el futuro. Van a llamar a la bebé Elena, le conté, aún maravillada por el honor. Mi nieta llevará mi nombre. Eduardo sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. Un nombre hermoso para la que estoy seguro será una niña hermosa, como la abuela. Nos quedamos en silencio por un tiempo, solo escuchando las olas y sintiendo la brisa suave de la noche de verano. Entonces, respirando hondo, compartí la decisión que se había estado formando en mi corazón en las últimas semanas. Quiero quedarme aquí, dije simplemente. En Portugal, contigo. Pero también quiero visitar Brasil regularmente para ver a mi nieta crecer. Quiero estar presente en su vida, aunque sea a distancia. Eduardo apretó mi mano, sus ojos oscuros reflejando las estrellas. Podemos hacer que funcione. Hoy en día hay tantas maneras de mantenerse conectado, y siempre podemos viajar juntos a Brasil un par de veces al año. Juntos, repetí, saboreando la palabra. ¿Eso significa que estarías dispuesto a conocer a mi familia en Brasil? ¿A mi nieta? Elena, dijo con la ternura que siempre hacía que mi corazón se acelerara, quiero conocer todas las partes de ti, tu pasado, tu presente y, si me lo permites, tu futuro. 3 meses después, estaba en el aeropuerto de Faro de nuevo, pero esta vez no para una despedida. Eduardo y yo embarcábamos en un vuelo a Brasil, donde mi nieta, la pequeña Elena, acababa de nacer, 2 semanas antes de lo previsto, pequeña pero perfecta en todos los sentidos. El viaje fue largo y agotador para nuestros cuerpos ancianos, pero el cansancio se disipó al instante cuando entramos en la habitación del hospital y vi a Carlos sosteniendo un pequeño bulto en mantas de color rosa. Con manos temblorosas, recibí a mi nieta por primera vez, mirando su carita perfecta, sus ojos curiosos, sus dedos minúsculos que se agarraron instintivamente a mi dedo cuando se lo ofrecí. «Es hermosa», susurré, sintiendo su peso ligero y precioso en mis brazos. «Perfecta». Eduardo estaba a mi lado, sus ojos empañados mientras miraba a la bebé. «Tiene tus ojos», observó suavemente, «los mismos ojos que me hicieron enamorarme de ti». Durante las 2 semanas que pasamos en Brasil, establecimos una nueva dinámica familiar. Eduardo fue recibido calurosamente por Carlos y Amanda, que parecían genuinamente felices por mí, por nosotros. La pequeña Elena pasó de brazo en brazo, recibiendo el amor de todas las generaciones reunidas a su alrededor. Una tarde, mientras Amanda descansaba y Carlos había salido a comprar pañales, me quedé sola con mi nieta, acunándola suavemente en la mecedora de la habitación que habían preparado para ella. Eduardo se había ido a dar un paseo para darnos ese momento a solas. ¿Sabes que tu abuela solía tener miedo de vivir?, le murmuré mientras sus pequeños ojos luchaban contra el sueño. Durante mucho tiempo, pensé que ya era demasiado tarde para empezar de nuevo. Demasiado tarde para los sueños, para el amor, para las aventuras. Besé su suave frente, inhalando ese olor indescriptible a bebé. Pero nunca es demasiado tarde, pequeña Elena. Esa es la lección más importante que quiero que aprendas de tu abuela. Nunca, nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente. El día de nuestra partida de regreso a Portugal, no hubo lágrimas de tristeza, solo promesas de reencuentros frecuentes. Establecimos un calendario de visitas. Nosotros vendríamos a Brasil 2 veces al año, y Carlos, Amanda y la pequeña Elena nos visitarían en Portugal durante las vacaciones de verano. La abuela te va a enseñar a pintar cuando seas un poco más grande, le prometí a mi nieta mientras la sostenía por última vez antes de partir al aeropuerto. Y Eduardo te mostrará cómo encontrar las conchas más hermosas en la playa. En el avión, mientras sobrevolábamos el Atlántico hacia nuestra casa adoptiva, Eduardo tomó mi mano sobre el reposabrazos. Sus ojos se encontraron con los míos,
llenos de ese amor tranquilo y seguro que se había convertido en mi puerto seguro. ¿Feliz?, preguntó simplemente. Miré por la ventana del avión al océano infinito debajo de nosotros, pensando en todos los caminos que me habían traído a ese momento. Las elecciones, los sacrificios, los errores, los descubrimientos tardíos. Pensé en la joven Elena que soñaba con ver el mundo, en la madre que pospuso sus sueños por su hijo, en la mujer de mediana edad que se olvidó de quién era, y finalmente en la anciana que encontró el coraje para redescubrirse a sí misma cuando todos decían que era demasiado tarde. Sí, respondí, apretando su mano, profundamente feliz. Mientras el avión avanzaba a través de las nubes, me di cuenta de que había completado un círculo. No volviendo al punto de partida, sino llegando a un lugar nuevo que, de alguna manera, era exactamente donde debía estar. A los 70 años, no estaba al final de mi historia, sino apenas comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de amor, arte, mar y una nieta que crecería sabiendo que su abuela tuvo el coraje de seguir su propio camino, incluso cuando todos decían que era demasiado tarde. Y nunca, nunca es demasiado tarde. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él la historia de traición y revuelta como nunca antes has visto.